Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Robinson Mena. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso de Radiología e Imágenes Diagnósticas. De estructura de las membranas celular. La membrana celular es una estructura que rodea a las células, siendo una barrera que controla el intercambio de sustancias desde el interior hasta el exterior de las células y viceversa. La membrana celular también cumple la función de permitir el paso de sustancias e impedir el de otras, a lo que se le permite llamar permeabilidad selectiva. Hablamos de los fosfolípidos, como lo podemos evidenciar aquí. ¿Cuáles son los fosfolípidos? Estos que vienen desde el punto de la membrana y están aquí subrayados en el color amarillo. Los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana plasmática. Estas moléculas son anfipáticas. Esto significa que poseen un extremo hidrofílico muy polar y un extremo hidrofóbico no polar. El colesterol. Su función principal es contribuir a que la doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. Además, disminuye la capacidad de movimiento de los ácidos grasosos, provocando el endurecimiento de la membrana. Como podemos ver acá, no va a permitir el paso de tantos, pero sí tiene la función de endurecer esa membrana, ¿sí? Y así va a tener la posibilidad y la capacidad de movimiento. Las proteínas periféricas se localizan a un lado u otro de la bicapa lipídica y están unidas debidamente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana, y estas se pueden extraer sin alterar la estructura de la bicapa. Las proteínas integrales. Las proteínas integrales están íntimamente unidas a los lípidos y suelen atravesar las capas lipídicas hasta 24 veces. Por eso se le llaman proteínas transmembranales. La bicapa lipídica, aquí la tenemos marcada. ¿Cuál es la función? Es la barrera que mantiene a iones, proteínas y otras moléculas donde se necesitan, evitando su dispersión. Las fracciones glucídicas son una estructura glucídica que ponen la fracción glucídica constituyente de los proteoglicanos, un tipo de biomoléculas de función estructural presente fundamentalmente en los tejidos. Las glucoproteínas forman la mayor parte de la membrana, los carbohidratos y los glucosacáridos. Se unen a los lípidos y forman glucolípidos, y si se unen a las proteínas se convierten en glucoproteínas. Es decir, que para que acá pueda haber una glucoproteína, ¿sí?, debe haber esa unión de los glucolípidos, ¿sí?, y los carbohidratos para formar la glucoproteína. Los glucolípidos. Los glucolípidos, estos últimos son moléculas complejas formadas por un lípido y un grupo glucídico o hidrato de carbono de cadena corta. Carecen de fosfato y alcohol. El transporte a través de la membrana celular se da dependiendo del tamaño de las moléculas. De manera que existe el transporte de bajo peso molecular y el transporte de elevado peso molecular. El transporte de moléculas de bajo peso se lleva a cabo mediante transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es cuando la sustancia pasa a través de la membrana siempre a favor del gradiente de concentración, es decir, donde existe la mayor concentración, hacia el medio donde la concentración es menor. Este transporte puede darse mediante difusión simple y difusión facilitada.